FM 89.1, Radio Universidad. El Galle adelantaba por los micrófonos de Radio Universidad que la AFI había denunciado a la gestión anterior por hacer espionaje ilegal contra familiares y de tripulantes del ARA San Juan. ¿No, Galle? Digo bien, fue ayer. Sí, ayer cerramos el programa diciendo exactamente eso, que nos parecía algo ya totalmente, digamos, ninguna de las escuchas o de lo que se espió estuvo bien, pero fundamentalmente esto era ya como demasiado, ¿no? Era el sumum de lo que era una costumbre, una manera de actuar del gobierno anterior, ¿no? Y lo tenemos en línea para hablar un poco más sobre esto y, sensaciones y ir, revisando un poco esta cuestión a Luis Tagliapetra. Él es papá de un familiar de un tripulante del ARA San Juan que está en línea. Gracias, Luis, por atendernos. Perdón esta pequeña demora que hubo en el medio. No hay ningún problema. Buen día, ¿cómo les va? Yo trabajando, así que no hay ningún inconveniente. Hola, Luis. ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Cómo andas, Luis? Bien. La verdad que sorprendido, después de lo que leí ayer, y veo cómo repercutió en todos los medios, no es para menos, porque... No es para menos. Debe estar buscando a sus familiares lo que estaban haciendo, espiándolos a ustedes. Es vergonzoso. Nosotros lo hablábamos hace mucho, ¿no? Lo percibíamos, yo particularmente lo denuncié en marzo del 2018, pero de presumirlo y de pensar que por ahí te pinchaban el teléfono o el mail, a saberlo concretamente, genera un escozor, una indignación, una bronca. Ayer me pasó de revivir, de retrotraerme a aquellas épocas donde nos mentían a diario, donde nos atacaban, donde nos demonizaban, y me acordaba que en varias ocasiones dije que nos hacían sentir como si fuéramos el enemigo, cuando éramos simplemente un grupo de familiares de tripulantes de un buque de marinos que trabajaban para el presidente, que trabajaban obviamente para todos los argentinos, pero que estaban a las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Y me decía, no somos el enemigo. Sin embargo, esa sensación no era equivocada, porque cuando en estrategias de guerra, una de las cosas que se le hace al enemigo justamente es espiarlo, ¿no? Y claramente nos veían así, ¿no? Y entonces nos atacaban, nos espiaban, nos ninguneaban, todo el combo completo, ¿no? De perversidad. Porque yo me acuerdo el día que estuviste con nosotros ahí, nos contabas un montón de anécdotas que tienen que ver con esta relación que tenían ustedes con el poder de turno en aquel momento, y me acuerdo que muchos de los familiares también estaban como enojados por el lenguaje corporal de aquella vez que fue después de haber jugado el golf a verlos ahí a la base. Y me parece que un poco es eso, ¿no? Era ese ninguneo, era esa manera de mostrarles que no era el interés supremo encontrar a los familiares, ¿no? No, tal cual. Eso que vos decís del lenguaje corporal, bueno, uno como abogado es una de las cosas que aprende no solamente en la facultad, sino en los juicios, ¿no? O sea, uno cuando le toca interrogar a un testigo y demás, las personas no solamente hablan con sus palabras, sino que muchas veces ese lenguaje corporal dice más que las palabras. Y esto que vos describías cuando fue en jogging, así como de pasada, a saludar a las esposas y madres que estaban acampando en la base Mar del Plata,
se repitió cuando nos recibió el 6 de febrero en la Casa Rosada, donde no podía establecer contacto visual con el que le hablaba, donde había una actitud permanente de desprecio y de desvalorización de la otra persona, como si no valiéramos absolutamente nada. Todo eso nos lo hicieron sentir en todo momento, no solamente el expresidente Macri, el exministro Aguad, Carolina Stanley, cuando pasó que por un lado se ofreció a brindarles a las familias más humildes, porque muchos familiares tienen origen muy humilde y estaban pasando por una situación, siguen pasando por una situación muy dura. Les ofreció tarifa social y demás que nunca les dio después. Yo me acuerdo estando acampando en Plaza de Mayo, un grupo de esposas me piden que la acompañe al Ministerio de Desarrollo Social para preguntar qué es lo que pasaba con ellos, y no nos quisieron atender, bueno, todo así. Nos termina atendiendo un funcionario de menor jerarquía, donde tampoco nos dio ninguna solución. Me dijo, bueno, mandame por mail a ver qué es lo que puedo hacer. Todo así. Escúcheme, todo, Luis, mentiras, promesas incumplidas y obviamente lo peor de todo, el maltrato, y esto, bueno, es la frutilla del postre, ¿no? Luis, ¿ustedes se imaginaban que los estaban espiando? Sí, como te dije, nosotros lo hemos denunciado allá por marzo del año 2018. Hubo cuestiones groseras, por eso lo denunciamos. Yo concretamente tuve montones de avisos de Google que habían entrado a mi mail desde dispositivos desconocidos, archivos borrados en el teléfono, que no solamente yo, sino a otros familiares les pasó lo mismo, que no lo hicimos, mensajes que aparecían leídos cuando todavía no los habíamos leído, recalentamiento del aparato cuando estaba en desuso, reinicios espontáneos que no condecían a un funcionamiento normal de un aparato nuevo. Bueno, varias cosas que daban cuenta de esto, ¿no? Cuando uno lo hablamos con expertos y nos decían, no, son síntomas de aparatos intervenidos, ¿no? Intervenidos ilegalmente. Vos no te olvides que nuestra Constitución Nacional garantiza la privacidad de las personas en su artículo 19, y solamente se permite esa intromisión a través de una orden judicial y debidamente fundamentada en la presunción de que se está produciendo un delito, que se puede producir un delito, y eso obviamente no aplica de ninguna manera a nosotros. Además que obviamente que ningún juez lo autorizó, ¿no? Además, Luis, digo, por lo que decís, ¿no? Hasta suena desprolijo, y eso indica que también había una impunidad tremenda. Digo, más allá de todo totalmente impunes, ¿no? Como parecía que esto era impunidad para siempre. Sí, se sentían absolutamente impunes. Fíjate que bueno, por ahí mucha atención no se prestó, porque se centró obviamente la atención en lo nuestro, pero también espiaban a familiares del buque pesquero Rigel, que se hundió poco después de lo del Ara San Juan, y que los familiares simplemente pedían en Mar del Plata que bajen los buzos a rescatar los restos de sus familiares que estaban el buque ese se hundió a muy poca profundidad, a menos de 90 metros, y lo único que pedían era recuperar los cuerpos. También los escuchaban y los espiaban a ellos. Bueno, un poco ayer, Cristina... Una locura total. Sí, ayer en relación a esto, Cristina Camaño, ¿no?, que es la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, decía un poco
a modo de, no de broma, sino de explicación, pero que la verdad se iban encontrando con un panorama que les llamaba la atención, que computadora que empezaban a aprender, que empezaban a usar, porque quizás no estaban todas encendidas actualmente, ¿no? Empezaban a encontrar cosas como pasó con ustedes. Digo, eran computadoras que estaba en la delegación de Mar del Plata, que nadie había usado hasta ahora, que se encendieron por X motivos y se encuentran con esto, y así está pasando en un montón de casos. Bueno, ella lo dijo concretamente, fue a requerimiento de un juez, creo que de Ramos Padilla, por una investigación que está llevando a cabo, y se encontraron de casualidad con este material. Lo que nos da la pauta, presumible, que ahora, producto de esta investigación, aparezca mucho más. ¿Por qué? Porque yo no creo que nos hayan espiado solamente entre enero y junio del año 2018. Yo no creo que haya sido solamente en Mar del Plata. Se dieron muchos sucesos extraños, ¿no? Que nos permiten presumir que va a haber mucho más. Uh-huh. ¿En qué quedó o en qué punto está la causa, Luis? En un punto lamentable, está paralizada realmente, desde aquel fallo mamarrachesco de la jueza a cargo de 31 de enero de este año, donde además de ser una desprolijidad jurídica, es una falta de respeto. Por un lado, procesó a 6 oficiales de la Armada por un delito menor, el de estrago culposo, que tiene una expectativa de pena que arranca desde un mes, nada más, sin prisión preventiva, así que están muy, muy tranquilos, muy cómodos en sus casas, pero que lo peor es que se ocupó de exculpar a estas personas de las que estamos hablando, ¿no? A Mauricio Macri, a Oscar Aguad, al ex jefe de la Armada, Marcelo Rur, en los fundamentos de su fallo, con obviamente fundamentos ridículos que no se atienen ni a la ley ni a la causa, pero que encima no implica una resolución concreta. A ver, no quiero ser aburrido, pero un fallo judicial se basa en 3 segmentos, ¿no? La introducción, donde se describe la investigación, el inicio de la misma, los fundamentos, que es donde se argumenta lo que después se va a decidir, o sea, se sostiene lo que al final se decide, y la parte resolutiva, que es donde dice, bueno, resuelvo procesar a fulano, sobreseer a mengano, etcétera. ¿Está bien? En este caso, introduce, bien, listo, fundamenta. En los fundamentos habla de Macri, de Aguad, de Rur, que no tiene pruebas suficientes, etcétera, etcétera. Y en la parte resolutiva, cuando dice resuelve procesar a estos 6 oficiales, resuelve sobreseer a uno, que también lo discutimos, pero nada dice de Macri, Aguad y Rur. Esto es una desprolijidad enorme, pero no es casual. Es intencional y tiene que ver con el pacto que hemos denunciado. O sea, vos decís que ni siquiera hubo un sobreseimiento. No, hubo un sobreseimiento, pero de un oficial. Respecto de Macri, Aguad. No, nada. No se expresó. A ver, por lo que decían sus fundamentos, lo lógico hubiera sido que dictara, por ejemplo, una falta de mérito. Que significa que no tengo pruebas suficientes, pero no dijo nada al respecto. Entonces, más allá de, como te digo, de la desprolijidad jurídica, hace una cuestión de prejuzgamiento en realidad, que es absolutamente ilegal e irregular. ¿Vos crees que con esto que aparece ahora se puede retomar la causa? No, bueno, yo creo que sí. Mirá, yo pienso varias cosas. Primero, que bueno, la causa se tiene que reencauzar. Ahora el 29 de octubre tenemos una audiencia con la Cámara Federal, porque todo esto que te describo, obviamente lo apelamos todo, planteamos nulidades, todo lo que la ley nos permite, y bueno, la pandemia hizo que todo quede en el freezer, ¿no? Esperemos que este próximo 29 de octubre se pueda hacer la audiencia
y podamos avanzar en ese sentido. Esto hay que mirarlo con lupa, esto de los espías del espionaje y de las intervenciones y demás. ¿Por qué mirarlo por lupa? Porque yo creo que puede aparecer algo referente a la jueza interviniente. Nosotros en el juicio político hemos pedido y hemos aportado pruebas de reuniones privadas, secretas, que mantuvo con el ex ministro Aguad, con la cúpula de la Armada. No nos conta con el presidente, pero algo debe haber por ahí, así que hay que profundizar sobre eso, porque presumo que algo puede haber y algo, bueno, y nos pueden desasnar sobre todo este encubrimiento que se produjo, que es gravísimo, porque lo único que queremos es verdad y justicia. Uh-huh. No sé, Tavo, si a vos te queda algo. Yo creo que fue lo suficientemente claro, Luis, ¿no? Sí, totalmente. Yo pensaba un poco, volviendo al inicio de la charla, ¿no? Un poder de turno de aquel entonces que parte de su carrera la hizo, ¿no? De su llegada a diferentes lugares de gobierno y de poder a partir de tragedias, ¿no? Se me ocurre Cromañón, se me ocurre 11, cómo desde allí se creó y cómo también a partir de esas tragedias señalaban con el dedo, bueno, cuando lamentablemente, en principio por los familiares, obviamente, y por las víctimas, les pasó a ellos siendo gobierno, los espían, simplemente como respuesta. Simplemente quería hacer esa reflexión, Luis, si me permitís. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Es una operativa sistemática, pero no por eso deja de ser perversa, ¿no? Por eso no me quiero quedar en la cuestión de la ilegalidad. Me gusta también explorar el costado humano, bueno, inhumano en este caso, ¿no? Porque a ver, uno a veces, cuando yo como abogado, ¿no? Que me toca a veces estar de una vereda, de la otra, a veces me toca, muchas veces defiendo a personas que han cometido un delito, y bueno, trato de brindarle la mejor defensa dentro de la ley. Y a veces me dicen, bueno, mirá, yo salí a robar porque me pasa esto, porque no consigo trabajo, porque me drogo, bueno, todos los motivos que se te ocurren, pero vos comprendés la génesis del delito, ¿sí? En este caso no comprendo la génesis de este delito, porque no tiene ningún sentido cometer un delito de invadir la privacidad de la gente, de escuchar ilegalmente. ¿Con qué objetivo? Yo creo que es solo la perversidad por el hecho de poder hacerlo, de tener la estructura, de tener la costumbre de hacerlo, ¿no? Y es para pensarlo, porque si somos capaces de votar para que nos gobiernen personas de esta característica, psicológicamente hablando, estamos muy mal como sociedad, ¿no? Sí, absolutamente, coincido. Y todo tiene un trasfondo político, y era, creo yo, ¿no? Que no vaya a ser que ustedes sean un foco de rebelión para los planes que tenían, que terminaron volando por los aires. Pero bueno, te agradezco mucho, Luis, te mando un abrazo enorme, sabes que te queremos mucho y que estamos detrás de todo esto todo el tiempo, así que te vamos a seguir molestando a medida que vaya avanzando todo esto. Gracias, ¿eh? Lo sé muy bien y yo también les tengo un gran aprecio. Siempre es un placer cuando podía ir para allá, para la radio, así que bueno, esperemos que pronto salgamos también de esta pandemia terrible y podamos volver a la normalidad y reencontrarnos. Les mando un abrazo enorme. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.